lugar totalmente diferente al planeta Tierra, dentro del planeta Tierra. Un lugar único en el mundo que desafía el conocimiento y lógica humana. Un coloso de piedra que se alza sobre la selva sudamericana como un gigante dormido, ocultando en su cima un ecosistema tan antiguo y misterioso que ha sido comparado con un mundo perdido. Ese lugar existe, y su nombre es Monte Roraima, un tepuy imponente ubicado en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana. Pero este no es un simple accidente geológico. Desde tiempos inmemoriales, las tribus indígenas han contado historias sobre este lugar, describiéndolo como la morada de dioses ancestrales y seres que no pertenecen a este mundo. Algunos aseguran que allí habitan criaturas desconocidas, otros afirman haber sentido gigantes observándolos, y los relatos sobre luces inexplicables en el cielo han alimentado teorías de que el Monte Roraima podría ser mucho más de lo que creemos. Desde su primera mención en registros históricos hasta las expediciones modernas que han intentado descifrar sus secretos, esta montaña ha sido el epicentro de descubrimientos sorprendentes y experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Se dice que la cima de Roraima es un laboratorio de la evolución, un ecosistema único en el planeta, donde conviven especies que no existen en ningún otro lugar. Pero lo más inquietante no es lo que la ciencia ha descubierto, sino lo que aún permanece oculto. Es posible que este antiguo tepuy esconda criaturas prehistóricas, como sugirió Sir Arthur Conan Doyle en su famosa novela El Mundo Perdido. ¿Qué explicaciones hay para los extraños fenómenos reportados en su cima? ¿Qué ocurre realmente con aquellos excursionistas que han desaparecido sin dejar rastro? Bienvenidos a Misterio en la Tierra, el canal donde exploramos los rincones más enigmáticos y fascinantes de nuestro planeta. Hoy nos adentraremos en la historia, los mitos y los misterios que rodean a esta enigmática montaña. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde la realidad y la leyenda se entrelazan, y donde cada piedra, cada grieta y cada rincón parecen susurrar un secreto ancestral. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando los lugares más misteriosos del planeta. Y si te gusta este tipo de contenido, déjanos un comentario con el nombre de otro lugar enigmático que te gustaría que investigáramos. Ahora sí, comencemos nuestro viaje al Monte Roraima. Origen y formación del Monte Roraima. El Monte Roraima no es solo una montaña, es un vestigio del pasado remoto de la Tierra, una formación geológica que data de hace al menos 2000 millones de años, convirtiéndolo en uno de los relieves más antiguos del planeta. Su existencia desafía el tiempo y la evolución del paisaje terrestre, pues su estructura, compuesta de arenisca y cuarzo, ha resistido millones de años de erosión, emergiendo como una fortaleza natural que ha permanecido casi inalterada a lo largo de los siglos. Para comprender la formación del Monte Roraima, debemos retroceder a la era del Precámbrico, un periodo en el que la Tierra aún se estaba moldeando. En aquel entonces, la región que hoy conforma la Gran Sabana en el sureste de Venezuela era un vasto lecho marino. Durante millones de años, la acumulación de sedimentos y minerales formó una gruesa capa de arenisca cuarzosa que posteriormente, debido a movimientos tectónicos y la actividad geológica, comenzó a elevarse, dando origen a lo que hoy conocemos como los tepuyes, montañas de cima plana únicas en el mundo. Pero el Monte Roraima es especial. A diferencia de otras formaciones montañosas, no se originó por el choque de placas tectónicas ni por la actividad volcánica. Su creación fue un proceso lento y paciente, donde la erosión, el viento y la lluvia desgastaron el entorno, esculpiéndolo hasta dejar solo los bloques más resistentes de piedra. Este fenómeno lo convirtió en un gigante aislado, un titán de roca que sobresale en el horizonte como un coloso que desafía la lógica geológica. Y a diferencia de otras cascadas, no, en la cima del Monte Roraima no hay ningún río permanente que alimente sus cascadas, lo cual hace que este fenómeno sea aún más misterioso. A simple vista, cualquiera pensaría que el agua que cae de sus acantilados proviene de un gran lago o un río que fluye sobre la meseta, pero la realidad es que no existe ningún cuerpo de agua constante en su cima. ¿De dónde proviene el agua de sus cascadas? Para las comunidades indígenas locales, el agua que cae de la cima es el llanto de los dioses, o que proviene de un mundo oculto en el interior del tepuy, alimentando aún más la idea de que Roraima es un lugar sagrado con secretos aún por descubrir. Pero para los expertos, el agua que cae desde lo alto del Monte Roraima proviene de la lluvia
y la niebla constante que cubren la meseta. El Tepuy es una de las regiones más húmedas del planeta, ya que su cima está casi siempre envuelta en nubes. La superficie rocosa absorbe y canaliza esta agua, formando pequeñas lagunas temporales y filtrándose lentamente hacia los bordes, lo que da lugar a la impresionante caída de agua. Una de las cascadas más famosas que se originan en el monte Roraima es la Cascada de la Lágrima, llamada así porque parece una lágrima gigante que cae desde la cima del Tepuy. Esta cascada solo se vuelve visible en ciertos momentos, dependiendo de la intensidad de las lluvias. Una formación única en el mundo. Los tepuyes, como el monte Roraima, son considerados islas en el tiempo, pues en su cima albergan ecosistemas que han evolucionado de manera completamente independiente al resto del mundo. Debido a su aislamiento extremo y a las condiciones climáticas particulares de la región, muchas de las especies que habitan en la cima de estos tepuyes no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En el caso del monte Roraima, su cima está rodeada de acantilados de hasta 400 metros de altura, lo que hace casi imposible el acceso sin una ruta específica. Esto ha permitido que su ecosistema se conserve de forma prácticamente intacta, convirtiéndolo en un santuario natural donde la flora y la fauna han permanecido sin alteraciones significativas por miles de años. La ciencia y el misterio detrás del monte Roraima. Los científicos han estudiado a fondo la estructura del monte Roraima, determinando que su superficie es rica en cuarzo y arenisca, lo que indica que esta formación ha estado expuesta a condiciones extremas durante miles de millones de años. Sin embargo, lo más fascinante es que, a pesar de su antigüedad, sigue albergando secretos que aún no han sido completamente revelados. Por ejemplo, los geólogos han identificado en su cima charcas de agua extremadamente ácida, donde las condiciones químicas son tan inhóspitas que recuerdan a entornos extraterrestres. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que estudiar estos ecosistemas podría dar pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas, como Marte o las lunas de Júpiter y Saturno. Una montaña más antigua que la vida humana. Si intentamos dimensionar la antigüedad del monte Roraima en términos históricos, podríamos decir que esta meseta existía mucho antes de la aparición de los dinosaurios y que ha sido testigo silencioso de la evolución del planeta. Mientras civilizaciones enteras han surgido y desaparecido, el monte Roraima ha permanecido inalterable, resistiendo el paso del tiempo con su estructura imponente y misteriosa. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué secretos oculta esta montaña en su interior? Si su cima ha sido tan difícil de alcanzar a lo largo de la historia, ¿es posible que aún existan rincones inexplorados que contengan respuestas sobre nuestro pasado? Este es solo el comienzo de nuestro viaje. Ahora que conocemos la historia detrás de su formación, nos adentraremos en los descubrimientos y las expediciones que han intentado descifrar los misterios del monte Roraima. Los primeros registros. Antes de que el monte Roraima fuera documentado por los exploradores europeos, las tribus indígenas de la región ya lo conocían y lo veneraban como una montaña sagrada. Para los pueblos pemones y taurepán, el monte Roraima no era solo una formación geológica, sino el hogar de los dioses, un lugar prohibido y peligroso que pocos se atrevían a desafiar. Las primeras referencias escritas sobre la existencia del monte Roraima aparecen en relatos de misioneros y colonizadores europeos que exploraban el interior del continente sudamericano en el siglo XVIII. Algunos mapas rudimentarios mencionaban montañas gigantes en la zona que hoy conocemos como la Gran Sabana, pero nadie había visto con sus propios ojos lo que realmente se ocultaba en el corazón de esa tierra inexplorada. Uno de los primeros en hacer referencia a esta misteriosa montaña fue Sir Walter Raleigh, el explorador inglés que en 1595 navegó por el río Orinoco en busca de El Dorado. Raleigh describió montañas que parecían tocar el cielo, aunque no pudo acercarse lo suficiente para estudiarlas en detalle. Sus relatos despertaron la curiosidad en Europa, pero pasarían más de 2 siglos antes de que alguien intentara realmente escalar el monte Roraima. La primera gran expedición, a pesar de los rumores sobre su existencia, la primera expedición documentada para explorar y escalar el monte Roraima ocurrió en 1884, liderada por el geólogo y explorador británico Everard Im Thurn. Im Thurn
fascinado por los informes sobre una montaña con una cima plana que desafiaba toda lógica geográfica, organizó un viaje con la intención de alcanzar la cúspide del monte Roraima. Sin embargo, el camino hacia la montaña era sumamente difícil. La densa selva, los ríos caudalosos y los acantilados que rodeaban la base del Tepuy hacían que la travesía fuera peligrosa y casi imposible. El explorador y su equipo tardaron semanas en encontrar una ruta viable. Las paredes verticales de la montaña parecían inexpugnables, lo que llevó a muchos a creer que jamás podrían ser escaladas. Sin embargo, Ibn Thurn descubrió que en uno de los flancos de la montaña existía una inclinación más suave, cubierta de vegetación, que permitía el ascenso. Así, el 18 de diciembre de 1884, se convirtió en el primer occidental en pisar la cima del monte Roraima. Lo que encontraron en la cumbre desafió todas sus expectativas. La cima del Tepuy era un mundo aparte, completamente distinto a cualquier otra parte de la Tierra. Rocas erosionadas por el viento y la lluvia formaban figuras extrañas, algunas semejando criaturas petrificadas. Pequeñas lagunas y riachuelos se extendían entre la neblina, mientras que plantas únicas cubrían el suelo, adaptadas a las condiciones extremas de la meseta. También existen relatos de expedicionarios que aseguran haber visto luces extrañas moviéndose en la noche sobre la meseta, fenómenos que aún no tienen una explicación clara. Algunos creen que pueden ser descargas eléctricas naturales, mientras que otros sostienen que son señales de presencias desconocidas. Pero lo más impresionante fue el sentimiento de aislamiento absoluto. Desde la cima del monte Roraima, el mundo exterior parecía un lugar lejano e inaccesible. La meseta no tenía señales de vida humana ni evidencia de haber sido habitada en ningún momento de la historia. Una montaña que esconde secretos. El relato de Ibn Thurn sobre la cima del monte Roraima inspiró a otros exploradores y científicos a estudiar la montaña. En los años siguientes, geólogos, botánicos y zoólogos comenzaron a analizar el ecosistema de la meseta, descubriendo especies de plantas y animales que no existían en ningún otro lugar del mundo. Uno de los misterios más intrigantes es que algunas especies de insectos y anfibios en la cima del Roraima tienen características prehistóricas, lo que sugiere que han evolucionado de manera aislada durante millones de años. Esta revelación llevó a la teoría de que el monte Roraima podría ser un refugio de especies que han permanecido sin cambios desde tiempos remotos. El aislamiento extremo de la meseta ha provocado innumerables especulaciones. Algunos creen que podrían existir cuevas ocultas en el interior de la montaña, donde se esconderían criaturas aún desconocidas para la ciencia. Otros sostienen que el monte Roraima es un remanente de un mundo perdido, donde la evolución siguió un camino diferente al del resto del planeta. Incluso hoy en día, nadie ha explorado completamente el monte Roraima. Aunque muchas expediciones han logrado alcanzar su cima, solo una pequeña parte de la meseta ha sido estudiada en profundidad. Grandes áreas permanecen inexploradas, lo que alimenta aún más las teorías sobre lo que podría ocultarse en su interior. El monte Roraima en la cultura popular. El aura de misterio que rodea al monte Roraima ha servido como inspiración para numerosas obras literarias y cinematográficas. La más famosa de todas es El mundo perdido, la novela de Sir Arthur Conan Doyle, publicada en 1912. En esta historia, un grupo de exploradores descubre que la cima del monte Roraima está habitada por dinosaurios y otras criaturas prehistóricas que han sobrevivido en un ecosistema aislado del resto del mundo. Aunque la historia es ficción, la idea de un mundo oculto en la cima del Tepuy sigue cautivando la imaginación de muchas personas. La novela de Conan Doyle inspiró posteriormente películas y series como Jurassic Park, e incluso en el mundo de la animación, la película de Pixar Up toma al monte Roraima como referencia para la creación del paraíso de las cataratas. Un lugar que no es para los hombres. De acuerdo con las creencias indígenas, la cima del monte Roraima no es un lugar destinado a los humanos. Para los indígenas pemonés, el monte Roraima no es solo una montaña, sino el hogar de Macunaíma, una deidad ancestral que creó el mundo. Según sus creencias, la meseta es lo que queda del gigantesco árbol de la vida que sostenía todos los frutos del planeta. Este árbol fue derribado por un dios malvado, provocando el fin de la armonía entre los dioses y los hombres.
Además de ser el tronco del legendario árbol de la vida, el monte Roraima es considerado la morada de los Mahuaritón, espíritus poderosos que controlan el destino de quienes se acercan a la montaña. Los pemones creen que estos seres espirituales pueden manifestarse de diversas formas, a veces como luces flotantes en la noche, otras veces como sombras entre la neblina, o incluso como voces que susurran en el viento. Algunos exploradores y turistas han reportado haber escuchado sonidos extraños en la meseta, lo que refuerza estas creencias entre los habitantes locales. También se habla de gigantes de piedra, guardianes inmutables que vigilan la montaña y que castigan a quienes osen perturbar su tranquilidad. Se dice que algunos de estos gigantes pueden moverse en la noche, transformando el paisaje de la cima del Roraima sin que nadie lo note. Para los indígenas, estos guardianes no son meras figuras de piedra, sino entidades vivas que han existido desde tiempos inmemoriales. Algunos creen que son los mismos antiguos dioses petrificados, convertidos en roca como castigo por haber interferido demasiado en el mundo de los humanos. Más allá de la ciencia y las leyendas, el monte Roraima es conocido por generar experiencias que sus visitantes describen como fuera de lo normal. Bien es cierto que muchos escaladores han reportado la extraña sensación de ser observados mientras ascienden la montaña, a pesar de encontrarse en lugares donde no hay posibilidad de presencia humana. También hablan sobre la pérdida de la percepción. Algunas personas que han acampado en la cima del Roraima afirman haber perdido la noción del tiempo, sintiendo que solo habían pasado minutos cuando en realidad habían sido horas. Y las desapariciones misteriosas ocurridas dejan mucho que pensar. Existen informes de excursionistas que han desaparecido en la región sin dejar rastro. Aunque la selva y el clima extremo pueden ser responsables, hay quienes creen que algo más podría estar ocurriendo, ya que nunca, jamás, se encuentra ningún rastro. ¿Qué opinas de este enigmático lugar? ¿Crees que hay algo más allá de la ciencia en la cima del monte Roraima? Déjanos tu comentario y cuéntanos si conoces otra historia misteriosa sobre esta montaña. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir explorando los mayores misterios de la Tierra. Nos vemos en el próximo video de Misterio en la Tierra.